no sé si no hay más preguntas. Pasamos a la parte de economía del comportamiento. Como les dije al principio de la sesión, esto, ¿verdad? Es parte de, es una herramienta, realmente lo que hace es cuestionar el supuesto de cómo toman los individuos las decisiones. Nosotros en economía neoclásica asumimos que los individuos maximizan el bienestar y lo que ocurre es que no siempre las personas tienen toda la información para sentarse y escoger cuál es la mejor opción, ¿verdad? Y entonces los individuos toman las decisiones de otras formas y ahorita vamos a discutir un poco sobre esas formas en que pueden tomar las decisiones los individuos. Entonces es como parte de una herramienta teórica realmente, ¿verdad? Porque nos estamos cuestionando la parte fundamental de cómo los individuos toman las decisiones, ¿verdad? Pero también es una herramienta empírica porque la mayoría de literatura, yo creo que toda, básicamente, economía del comportamiento, la mayoría, lo que hace es más bien, a partir de resultados empíricos, es demostrar que la gente no está maximizando, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, ver qué políticas se pueden utilizar para volver a maximizar el bienestar. Y eso es lo que atañe a la economía pública, ¿verdad? No solamente el cuestionamiento del supuesto clásico, ¿verdad? Sino que si los individuos están tomando decisiones de otra forma que no es la que hemos estado asumiendo todos estos años, hay que pensar qué otras políticas públicas se pueden utilizar, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vamos a discutir en este momento. Entonces, bueno, aquí está Kahneman y hay otro autor que no recuerdo el nombre, que son como los fundadores de esta, digamos, de conectar esta parte de psicología con economía, que es básicamente, no, los individuos no se sientan a resolver el lagrangiano para tomar sus decisiones, o no siempre, por lo menos hay momentos donde sí, ¿verdad? Hay momentos donde las personas se sientan, sobre todo las empresas, que tienen un equipo grande, sobre todo las empresas grandes que tienen un equipo grandísimo, estudiando cuáles son las mejores decisiones para la empresa, ¿verdad? Pero no, eso no lo hacen todos los individuos en la economía, ¿verdad? Y ahí es donde está el problema. No siempre los individuos se comportan en forma racional. Entonces, lo que proponen, esto viene de la psicología, es utilizar esas, digamos, formas de explicar el comportamiento de los individuos. De hecho, Kahneman me parece que es originalmente psicólogo, pero le dieron el Nobel de economía, ¿verdad? Y no estoy seguro del doctorado, no estoy seguro pero el pregrado sí fue psicología. Entonces, los dos sistemas de pensamiento, ¿verdad? De los que se habla en psicología y los que trajo Kahneman en economía, es el sistema automático y el sistema reflexivo. Entonces, digamos, como que cuando estamos utilizando el sistema reflexivo, ese sistema es el que sí analiza las cosas a profundidad, se sienta y trata de maximizar el lagrangiano, está pensando en todas las cosas, pero a veces no nos da chance para tomar esa decisión y para medir todas las posibles consecuencias y tomamos las decisiones rápidas, ¿verdad? Entonces, ahí está ese cuadrito en la tabla 1 que nos habla sobre las diferencias entre un sistema de toma de decisiones y el otro. Entonces el sistema automático es más descontrolado, ¿verdad? A veces tomamos una decisión y bajo otras condiciones tomamos, o otro día, bajo las mismas condiciones, tomamos otra decisión, ¿verdad? En cambio el sistema reflexivo, ¿verdad? Es mucho más controlado.
El sistema automático requiere mucho menos esfuerzo porque no necesita que estemos pensando mucho, nada más tomo la decisión y ya, ¿verdad? El sistema reflexivo requiere un esfuerzo muchísimo mayor. Dada esta situación, lo que hacemos cuando tomamos decisiones de forma automática es que hacemos asociaciones, ¿verdad? Que no necesariamente a veces se cumplen, ¿verdad? Pero porque a veces necesitamos tomar una decisión rápida. Nada más hacemos una asociación y ya. En cambio, el sistema reflexivo sí toma en cuenta la lógica de la asociación, para dónde va el efecto causal, deduce, ¿verdad? Y a partir de ahí se toma la decisión. El sistema automático es mucho más rápido, ¿verdad? Y el sistema reflexivo, por lo tanto, también es muchísimo más lento. Después, digamos, el automático es más inconsciente y el reflexivo es consciente, ¿verdad? Uno está pensando explícitamente por qué está tomando la decisión. En el otro no, muchas veces uno toma la decisión y no sabe por qué. La tomó. El automático se le dice que es como hábil, digamos, es como una habilidad que se desarrolla, ¿verdad? Y el otro es sigue reglas. Mucho de la discusión también está orientada en que en el sistema automático eh, es casi como que se desarrolló naturalmente, ¿verdad? Cuando teníamos que estar, digamos, en la selva. Ese sistema automático es súper efectivo porque es muy rápido, entonces nos permite tomar decisiones rápidas que nos protegen, ¿verdad? Pero no nos da la respuesta precisa, ¿verdad? Y a veces la respuesta precisa es necesaria. Entonces, para tener la respuesta precisa hay que sentarse y hacer el análisis. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? No es que el sistema reflexivo tampoco siempre es mejor, a veces hay que tomar una decisión muy rápida y esos sistemas, el sistema automático te permite seguir adelante, ¿verdad? Más o menos bien, no perfectamente bien, pero más o menos. Entonces, por eso es que es importante tomar en cuenta que hay momentos donde los individuos no toman decisiones en forma reflexiva. Mucha de esta literatura relacionada a la parte de economía, pública, está en este libro, que ahí está el link, ¿verdad? Y ahí viene desarrollado todas las discusiones de los temas que se ven en economía pública normalmente desde la perspectiva de economía del comportamiento. Entonces, cada vez que veamos un tema, yo lo que voy a hacer es hablar un poquito sobre lo que dice ese libro. Pero si están interesados, el libro está en línea, ¿verdad? Y está disponible para que ustedes lo puedan leer completamente si les interesa. Señor, seguramente, Senjil Mullainathan, es profesor de Harvard y ganó la Clark's Medal. Y digamos, todos los que ganan esa medalla, o la mayoría de los que ganan esa medalla, después también están en el Nobel en Economía. Entonces, hay que darle seguimiento al trabajo de investigación que hace Nathan. Por ejemplo, está muy centrado en la toma de decisiones de los individuos más vulnerables, porque un poco el argumento que hace es que, digamos, con menos ingresos, más pobres, porque el argumento que hace es que ellos tienen que tomar muchísimo más decisiones que una persona más acomodada, y entonces les demanda en la utilización del sistema reflexivo muchísimo más que a una persona que ya tiene recursos. Por ejemplo, si uno trabaja en el sector formal, automáticamente está ahorrando para la pensión. No, yo, digamos, no me siento a calcular cuánto tengo que ahorrar todos los meses para tener para tener ahorros en la vejez,
nada más me concentro en el trabajo, pero una persona del sector informal sí tiene que hacerlo, ¿verdad? Y tiene que calcular y tiene que medir otro montón de cosas, y entonces es un peso cognitivo adicional que yo no lo tengo, ¿verdad? Y entonces se dificulta muchísimo más. Y así, eso es un ejemplo, pero con otro montón de cosas, como para ahorrar para la salud, para la vejez, para la posibilidad de pérdida del empleo. Entonces, todas esas demandas cognitivas tienen efecto sobre la toma de decisiones. Y no tiene que ver con la capacidad cognitiva de las dos personas. Si a mí me ponen en esa situación, tendría el mismo problema porque tengo que de pronto resolver un montón de cosas que ahorita no tengo que resolver. Entonces me puedo enfocar más en otras cosas, ¿verdad? Entonces, él escribe sobre ese tipo de cosas. Es súper interesante. Están interesados, se los recomiendo. Entonces, estas formas, aquí lo que pasa, ¿verdad? El sistema reflexivo está muchísimo más cercano a lo que pensamos que los individuos hacen desde la perspectiva de la economía, ¿verdad? Pero el sistema automático genera sesgos a la hora de tomar decisiones. Entonces, bueno, por un lado, estos sesgos también los podemos ver y podemos ver qué pasa. Entonces, pues, esta es la parte empírica, porque, digamos, no sabemos exactamente por qué, sino empíricamente vamos descubriendo qué tipos de sesgos hay y después empezamos a desarrollar teorías de por qué puede estar ocurriendo eso. Pero es de esta parte, la parte automática, ¿verdad? Y eso tiene dos consecuencias. Por un lado, las predicciones de los modelos neoclásicos o de los modelos de pensamiento reflexivo pueden estar equivocadas. Y por otro lado, esto también nos abre un espacio para influenciar las decisiones de los individuos para que mejoren su bienestar, ¿verdad? Entonces muchas veces no les da chance de, como un plan de pensiones, ¿verdad? Uno se mete en el plan de pensiones y ya se olvida, ¿verdad? Entonces eso es una forma de ayudar para resolver, una política para ayudar para resolver ese problema. Entonces, digamos, y cuando hablo de políticas, no necesariamente tienen que venir del Estado. A veces, digamos, las políticas pueden venir, digamos, una solución de esto también puede venir del sector privado. Entonces, de hecho, el sector privado podría resolver muchísimas cosas, ¿verdad? Y las ha resuelto. Bueno, entonces, eso es un paréntesis. Volvamos a cómo es que se toman esas decisiones, ¿verdad? El sistema automático. Se toman siguiendo reglas. Son diferentes reglas. Aquí hablamos de algunas de las reglas que están en el artículo, ¿verdad? Primero están anclas. Las anclas, que se utiliza un punto de referencia para eliminar información que no tengo, ¿verdad? El ejemplo que hay es el tamaño, por ejemplo, hay un ejemplo muy famoso sobre Chicago y una ciudad que queda cerca de Chicago, creo que es Milwaukee, pero no estoy seguro. Entonces, bueno, Chicago es mucho más grande, ¿verdad? Y la otra ciudad es pequeña. Entonces le preguntan a las personas de Chicago de qué tamaño es de esa ciudad pequeña. Y entonces lo que les piden es que antes de adivinar cuál es el tamaño de la ciudad, de esta ciudad pequeña, que es difícil saber cuál es digamos, no es una cosa que esté saliendo en las noticias todo el tiempo, les piden que escriban el último número de su seguro social, ¿verdad? El último número del el seguro social es la cédula, es como que les pidieran que escriban el último número de la cédula. Y después les piden que adivinen cuál es el tamaño de esa ciudad. Y resulta que lo que encuentran es que
La mayoría, digamos, hay una asociación, ¿cómo los pusieron a escribir antes del número, ¿verdad? De adivinar, se quedan con ese número en la cabeza y resulta que hay una asociación entre ese número y la respuesta que ellos dan, ¿verdad? Eh, ¿por, ¿Por qué se les ocurre que pueda haber esa asociación? Ya, cualquier idea. ¿O creen que no debería de haber asociación? No, bueno, no sé si entendí bien, Dale, dale, no importa, si no yo te, ahí conversamos. pero Dale. como tal el número, o sea, el último número puede tener como puede generar, o la historia puede generar un patrón para pensar que el último número explica algo sobre el tamaño de la ciudad. Digamos, a mí me pasa con el número de cédula. Hay ciertos números que uno encuentra un patrón con la gente que tiene la misma edad o demás. Entonces, uno asume, pero no sé, no entendí muy bien. Sí, digamos, no, teóricamente no hay lógica, ¿verdad? Digamos, como que hay una relación entre el último número de cédula de la persona, entonces tiene que ser que el proceso fue mental, ¿verdad? Que las personas utilizaron de alguna forma el último número para adivinar. No tiene lógica tampoco que los individuos lo hagan, entonces es una cosa casi que innata, ¿verdad? Natural, que utilicen ese, digamos, que esté asociado a ese último número a, a la adivinanza que hacen ellos, al pronóstico, digamos, que hacen ellos sobre el tamaño de la ciudad. Exactamente. Entonces, esta relación existe, ¿verdad? Y no debería de existir. Entonces, esto lo que ocurre es que uno a partir de ahí puede concluir que hay un sesgo, ¿verdad? Dependiendo de qué, oiga, un poquito antes, toma una decisión o la otra. ¿Verdad? Y hay ejemplos de todo tipo, ¿verdad? Y otros, unos son más graves que adivinar a la hora de el tamaño de una ciudad. Hay investigaciones que demuestran que, por ejemplo, si en los juicios, si el juez oyó el juicio en la tarde, tiende a poner penas muchísimo más altas que si lo oyó en la mañana. Seguramente por el cansancio, por lo que sea, ya en la tarde empieza como a tomar decisiones más estrictas, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con justicia, ¿verdad? Sino con algo que le está pasando al juez individualmente, ¿verdad? Entonces ya esos, digamos, ya son consecuencias más graves, ¿verdad? Eh, el otro ejemplo es la disponibilidad de los recuerdos, ¿verdad? Cuando ocurre algo como riesgos de incidentes, se vuelven más presentes de ser observados. Si, por ejemplo, tiembla, ya uno se queda como con miedo, entonces cualquier cosa siente que, que, que ya es un temblor, y si llegan y le ofrecen un seguro para temblores, ve y lo compra porque piensa que va a ocurrir de nuevo, cuando realmente no, ¿verdad? Eh, eh, ataques, ataques, huracanes, todos esos son ejemplos, todos son eventos que, que, que ocurren, ¿verdad? Y que puede hacer que las personas estimen en forma incorrecta la probabilidad de que ocurra el evento. Y después está también la representatividad, ¿verdad? Entonces, cuando se asocian elementos parecidos a un grupo. Entonces, como que un ejemplo es la mano caliente en los juegos de azar o cuando tiran los jugadores
de básquet, empiezan a meter canastas de 3 puntos. Uno piensa que, bueno, ya, y los locutores dicen, es que está caliente, está metiendo todos los puntos de 3, como que si fuera un fenómeno, pero cuando uno lo estudia, resulta que no, que tienen la misma efectividad siempre, ¿verdad? En un partido o en el otro, en los dos varía, ¿verdad? Pero no varía muchísimo. Lo que pasa es que si ocurrió por el azar 5 veces seguidas, ya la gente piensa que es una cuestión de que está, de que está caliente, que en ese momento puede meter más canastas, igual con las manos calientes cuando están jugando cartas. Bueno, entonces, como que es una forma de agrupar eventos o grupos de personas, ¿verdad? Y tomar decisiones a partir de lo que yo percibo, ¿verdad? Porque ni siquiera es representativo muchas veces, ¿verdad? Pero lo hago representativo a todo el grupo por lo que... Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Son reglas, ¿verdad? Que hace que sesguen mi forma de actuar y que hace que yo cometa errores, como comprar más seguro contra huracanes, de lo que debería de comprar, o seguros para temblores de lo que debería de comprar, o adivino mal el tamaño de una ciudad. ¿Me explico? Entonces empiezo a cometer errores sistemáticamente, además están asociados. Otro problema es que se generan sesgos a la hora de tomar decisiones. A veces cuando me ocurre algo bueno, entonces estimo que siempre me van a ocurrir cosas buenas. Entonces hay un sobreoptimismo que también genera errores. Hay diferencias también entre pérdidas de ganancias. Las personas odian perder, ¿verdad? Y odian mucho más perder que ganar, de lo que aman ganar, ¿verdad? Entonces eso hace también que tomen decisiones que no son correctas. Hay sesgos hacia el status quo, ¿verdad? El status quo es la situación que estamos actualmente, entonces cuando hay una situación complicada donde hay incertidumbre sobre lo que va a ocurrir, la gente, en lugar de pensar y tomar la decisión de, bueno, tal vez es mejor, no, sigamos como estamos. Ese es un sesgo muy natural de las personas, ¿verdad? Que es un sesgo, ¿verdad? No significa que el status quo siempre es la mejor opción, ¿verdad? Pero como no tengo información, escojo el status quo. Ojo que no tener información no significa que el status quo va a ser mejor, ¿verdad? Igual tengo incertidumbre, pero la gente tiende a quedarse en el status quo. Y también hay sesgos de confirmación. Yo busco evidencias donde, digamos, para confirmar lo que yo ya creo, ¿verdad? Entonces veo un montón de evidencia que dice lo que yo no creo y veo una evidencia que sí. Entonces digo, no, esta es la evidencia correcta. Ese es un sesgo porque no estoy analizando toda la evidencia por sistemática, y eso es un ejemplo que vamos a ver ahora un poquito más tarde. También en lo que tiene que ver con regulación, ¿verdad? El gobierno puede utilizar estos errores, esta es la idea, ¿verdad? Y sus causas para generar el comportamiento deseado. Y hay un montón de ejemplos de cómo se hace. Por ejemplo, los pequeños relieves en la carretera para reducir la velocidad. Bueno, hay un montón de lugares del país en las calles donde ponen como unas cositas blancas que uno va en el carro y dice tic, tic, ¿verdad? Lo que se hace normalmente es que esas franjitas se van poniendo a distancias más pequeñas, ¿verdad? Entonces uno pasa, ¿verdad? Y dice pa, y el carro va a la misma velocidad, pero el sonido lo hace sentir a uno que está acelerando, entonces automáticamente empieza a frenar, ¿verdad? Y eso lo ponen, por ejemplo, ya no sé si está, antes iba mucho
a Turrialba, entonces yo agarraba por la carretera a Cartago y en el Ochomogo, en esa curva que es bastante peligrosa, estaban esos relieves, ¿verdad? Y entonces hacía que uno tratara de frenar automáticamente, le está, digamos, la calle le está diciendo al cerebro casi no está pasando por uno, ¿verdad? Que frene y uno automáticamente empieza a frenar y eso es bueno porque reduce accidentes. Puntos de referencia sobre consumo de agua y pago de impuestos, por ejemplo, también. Hay un montón de intervenciones donde, que han generado evidencia que demuestran que, digamos, información sobre lo que hace la otra gente hace que los individuos cambien de comportamiento, que no debería de tener por qué. Por ejemplo, cartas que dicen que ya el 90% de digamos, el promedio de consumo, usted gasta más agua que el promedio, eh, que el promedio de las personas de su vecindario. ¿Está bien o está mal que yo gaste más agua que el promedio de mis vecindarios? No sé. ¿Qué pasa si yo tengo una familia más grande? Debería de estar gastando más que el promedio de mis vecindarios. ¿Qué pasa si yo tengo alguna actividad que me genera más gasto de consumo, que hago mucho ejercicio, entonces tengo que estarme bañando cada rato y gasto más agua? Digamos, puede ser esa una razón y que sea totalmente racional, pero lo que se demuestra es que si a mí me dan información sobre que estoy gastando más que el promedio, yo automáticamente empiezo a reducir, en promedio la gente empieza a reducir el consumo de agua, también el pago de impuestos. Si empiezan a decir, hay intervenciones que dicen, bueno, mandan información, como por ejemplo, bueno, la mayoría de personas ya han pagado los impuestos y solo usted falta, esperan, ¿verdad? Y la gente reacciona ante esos correos. Inclusive, creo que hay un ejemplo en Argentina famoso, que digamos, ahí les ponen diferentes tipos de información, como usted sabe que la pena de cárcel, a uno les manda unas cartas, ¿no?, que les dice, bueno, la mayoría de personas ya pagaron los impuestos, usted no se espera. Eso tiene un efecto, eso ya hace que los individuos paguen más impuestos que los que no recibieron la carta, ¿verdad? Pero hay otros mensajes, como por ejemplo, usted sabe cuál es la pena de cárcel por no pagar los impuestos. Teóricamente yo debería de saberlo, ¿verdad? Y debería de tomar la decisión sabiendo, eso es del modelo, ¿verdad? De Becker, de criminalidad, que yo sé la pena, sé la probabilidad de que me agarren y yo tomo la decisión si lo hago o no lo hago. Lo hago o no lo hago. Pero no es cierto, ¿verdad? No es cierto porque esas cartas tienen efectos y esa carta, por ejemplo, de decir la pena, tiene un efecto muchísimo más grande que nada más decir que los vecinos que la gente similar a usted ya pagó los impuestos, o que no decir nada, y la teoría económica dice que no debería de tener ningún efecto porque usted ya debió de haber tomado esa decisión en forma racional, ¿verdad? Entonces esa carta no debería de tener ningún efecto sobre el comportamiento de los individuos, y los tiene, ¿verdad? Entonces eso es otro ejemplo también que demuestra eh, cómo, ¿verdad?, el cerebro funciona y toma decisiones, ¿verdad?, que no siempre son racionales, ¿verdad? Eso significa que seguramente estaba tomando una decisión que no era racional. Cuando vi la información puede haber sido un problema de información, o puede haber sido simplemente un problema de que cognitivamente yo te estaba haciendo otro montón de cosas y no me di cuenta de eso, y cuando llegó la información, entonces dije, bueno, no, entonces voy a dejar todas estas cosas y voy a dedicarme a pagar los impuestos. Esa decisión, si yo agarro el modelo de equilibrio competitivo, yo la debí de haber tomado, ¿verdad? Yo maximicé mi bienestar y la toma de mis decisiones, pero no es así.
Entonces, esa información no debió de haber hecho diferencia, pero sí la hizo. Entonces, eso significa que hay un problema en supuesto, ¿verdad?, de nacionalismo. Y después, también este último ejemplo del status quo para donaciones de órganos, este es un ejemplo súper interesante porque ahí está un video que explica un poco en detalle de Ann Ariely de esta situación. Es que en Europa habían países donde había una donación altísima de órganos y en otros países donde había una donación bajísima de órganos. Entonces, resulta que no podían tampoco porque pensaban, tal vez los países del sur de Europa como tal vez son un poquito más católicos o así, tal vez religiosos, están más reacios a la donación de órganos y los países nórdicos no. Entonces vean la diferencia, no tenía nada que ver con eso, había, no recuerdo ahorita los países, pero había países del sur de Europa que donaban muchísimo los órganos y otros que no donaban nada, y habían países nórdicos que no donaban nada y otros que sí donaban mucho. Hasta que se dieron cuenta que el formulario, ¿verdad? Donde les preguntan, por ejemplo, cuando uno va y saca la licencia, les pregunta si es donador o si quiere ser donador o no. Los formularios eran los que hacían que las personas donaran o no donaran. En los países donde la gente donaba mucho, había que poner un check para decir, digamos, si uno no ponía el check, automáticamente donaba. Ese era el status quo, ¿verdad? Pero, y uno tenía que poner un check para decir, no, si usted no quiere donar, ponga el check aquí. Entonces uno tenía que poner el check para donar. Y resulta que el formulario explicaba muchísimo más el porcentaje de donaciones que todas estas cuestiones de ingreso, digamos, de nivel de religión, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Bueno, el argumento de Arielia es que no es que esta es una decisión, digamos, porque digamos, si uno piensa económicamente, dice, a ver, o sea, es el costo, bueno, sí tiene un costo, el costo de marcar, no tiene sentido que eso sea, digamos, relevante. Lo que dice es que, lo que argumenta Ariely es que cuando hay decisiones complejas, como son tan complejas y tan difíciles de tomar, entonces prefieren no tomarlas, ¿verdad? Y una forma de no tomarlas es dejar la cosa como está, dejar el status quo, ¿verdad? Y entonces, si uno cambia el status quo, las personas empiezan a tomar sistemáticamente otras decisiones que las que hubieran tomado, ¿verdad? Entonces también eso es otro ejemplo súper importante. El video con todos los detalles de esa explicación está en mediación virtual. Después también hay varios experimentos que se han hecho en esta dirección. Hay, por ejemplo, hay ejemplos para Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando Obama era presidente, hicieron una unidad que se llamaba como de inteligencia. Y lo que hacían era era en la Casa Blanca, de hecho. Pero lo que están, y cuando entró Trump, apenas entró Trump la cerró, pero lo que está enfocados eran en mejorar los procesos de administración pública, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si querían aumentar la participación en planes de ahorro para pensiones, habían unos planes que obviamente eran súper beneficiosos y nadie los estaba tomando, ¿verdad? Entonces, el problema era de información, y no era solamente de información, sino de la forma en que se presentaba esa información. Entonces, hicieron un experimento donde enviaron correo simplificado, ¿verdad?, con la información de este programa, y se hizo en forma aleatoria, asignación aleatoria. Ahora, después, en el herramienta de empírica, les voy a explicar por qué es tan importante la asignación aleatoria.
Y lo que descubrieron es que el correo más efectivo duplicó los niveles de participación que el correo original. O sea, nada más cambiando el correo, la forma, para que sea digerible el mensaje, la gente tendía a participar muchísimo más en ese plan de gestión, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista teórico no tiene ningún sentido, porque ¿por qué escribirlo de otra forma puede generar cambio? Pero sí, sí, digamos, dentro de nuestro modelo teórico de individuos racionales no debe ser, pero sí, sí tiene efectos. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Si no tienen, me avisan también, por favor. Profe, de mi parte no, gracias. De mi parte todo claro también. Okay. Igual, ¿verdad? Me pueden, o sea, porque yo aquí hablo y hablo y hablo y hablo y puedo seguir. Entonces, si hablan ustedes, si tienen alguna pregunta o alguna duda, porfa, me avisan para hacer la clase un poquito más interesante, porque también, no solo para ustedes, sino yo también, digamos, estar hablando. No es tan divertido como cuando uno tiene una conversación. Este es otro ejemplo súper interesante, ¿verdad? Sobre las tasas de matrículas universitarias de estudiantes de bajos recursos. Hay estudiantes de bajos recursos que tienen un desempeño altísimo en los colegios, entonces estaban tratando de hacer que vayan a universidades, ¿verdad? Y uno de los problemas era que parecía que salían del colegio, agarraban un trabajo en McDonald's y se les olvidaba que tenían que matricular la U, y ya no la matriculaban, y tampoco la matriculaban, y ya no entraban a la U, ¿verdad? Entonces, lo único que hicieron fue mandarles a este grupo, ¿verdad?, de estudiantes de buenos estudiantes en el colegio, en lugares vulnerables, les mandaron un mensaje, ¿verdad? En el verano para que hagan los trámites, ¿verdad? Recuerden hacer los trámites de la universidad. Y la tasa de participación de los estudiantes fue de 5.6%. O sea, normalmente esos estudiantes, digamos, los que no recibieron el mensaje, el porcentaje que fue a la universidad fue el 66%, y mandando ese mensaje, el porcentaje de los que recibieron fue 72%, un aumento de 5.6%, que era estadísticamente significativo. Pero ustedes, o sea, ¿tienen idea de las implicaciones que tiene ese mensaje? Parece el 5.6% de individuos, ¿verdad? O sea, eso les cambió la ruta, les cambió la vida, ¿verdad? Por el mensaje. Entonces, también hay que pensar, ¿verdad? Este tipo, hay una discusión muy grande sobre si sirven o no sirven este tipo de políticas, ¿verdad? De generar información. Se le llaman nudges en inglés, que es como empujoncitos, ¿verdad? Y tienen efecto. Ahora, yo, digamos, a veces tienen efecto, no siempre. En el ejemplo del agua, por ejemplo, que mandan la carta y dicen, el promedio de las personas que usted está consumiendo más que el promedio, ahí tiene un efecto, pero no tiene un efecto permanente. Eso es lo que han encontrado, que tiene un efecto, digamos, los primeros 2 meses, pero después ya la carta, ya la gente vuelve a consumir más, ya les siguen mandando cartas, ya no hacen caso. Pero pueden tener efectos claves si esa información llega en el momento correcto, ¿verdad? Si llegan, digamos, de estas personas que están en verano justo en el proceso de matrícula, les llega la información, toman una decisión pequeña que les puede cambiar la vida. Entonces hay que saber también cuándo estas intervenciones pueden tener efecto y cuándo no. Eso es súper importante. A partir de ese análisis, esto es una tesis de licenciatura de la escuela,
hicieron algo parecido aquí en la universidad. Agarraron un paquete, ¿verdad?, de información y se le mandaron. Lo único que hicieron fue agarraron información de becas de la universidad y y los salarios mínimos de los profesionales, ni siquiera los salarios promedio, los salarios mínimos de los profesionales, ¿verdad? Aquí hay, bueno, los salarios mínimos son súper complejos, ¿verdad? Entonces hay un montón de tipos de salarios mínimos, hay salarios mínimos para los profesionales, ¿verdad? También. Y entonces se les mandó esa información a los orientadores de los colegios públicos, ¿verdad? Y se escogió en forma aleatoria los colegios públicos que iban a recibir la información. Y después, con esta información, en el correo se las mandaba al orientador y se les solicitaba que se le envíe a los padres de familia esta información. Ese era el tratamiento, nada más, el costo era bajísimo, ¿verdad? Pero generó cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, tuvo impactos, envío de la información sobre las facilidades, bueno, ahí está todo. Eran sobre los mejores 15 estudiantes, pero no había mucho control sobre si se los mandaban a todos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso era lo que se solicitaba, pero ahora hacía lo que quería. Y los resultados fue que aumentó, ojo, ahí hubo efectos interesantes, porque no hubo efectos, digamos, los efectos sobre los mejores estudiantes, ahí no había efectos, digamos, sobre los 3, 4 mejores estudiantes, esos muchachos y muchachas iban a ir a la U de lo que no había, ¿verdad? No hay, o sea, no hay intervención que les hiciera diferencia. Pero en el segundo tramo, creo que era entre el 15 y el 5, hubo un efecto grande, ¿verdad? Tal vez ellos eran los que estaban indecisos, ¿verdad? Y cuando vieron esa información, decidieron ir, ¿verdad? Y se vieron aumentos de hasta el 9%, 9 puntos porcentuales en estudiantes que iban a hacer el examen de admisión, 11% en elegibilidad, o sea, tuvo un efecto también sobre la nota, ¿verdad? Elegibilidad, antes había una nota de elegibilidad, si acabas debajo de la nota no podías entrar a ninguna carrera, si estabas por arriba sí podías entrar a una carrera, pero después entrabas o no entrabas a la U dependiendo si la carrera te permitía, ¿verdad? Y inclusive en admisión de carrera hubo un aumento como un 17%. Entonces, bueno, hay los mecanismos, ojo que es solo información, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del clásico, esto no tiene sentido porque los individuos, cuando toman la decisión de decidir o no ir a la U, o si hacer o no hacer el examen de admisión, ya lo pensaron. Entonces, ¿cómo un mensaje que va al orientador y después a los papás va a tener efecto? No tiene sentido técnicamente, pero sí tiene un efecto muy grande. Aumentos inclusive en la nota, ¿verdad? Porque mejoró la elegibilidad, ¿verdad? En admisión de carrera, ahí no necesariamente podría ser un efecto de nota, pero también podría ser que los individuos, como vieron los salarios mínimos, tomaron una decisión más estratégica. Dijeron, bueno, no importa que estudie, podría tener este salario mínimo, entonces más bien voy a asegurarme de entrar a la U. Y entonces un 17% adicional a la de los colegios que no recibieron el tratamiento, nos aumentaba. Entonces eso, digamos, demuestra cómo pequeñas intervenciones tienen efectos positivos. Otra cosa súper interesante es esta parte de los sesgos de confirmación, que era una de las sesgos que hablamos al principio de la clase. Este artículo sí está en mi edición, ¿verdad? Y lo que hicieron, bueno, hay dos ejemplos súper interesantes. Uno es sobre el banco, sobre personas que trabajaban en el Banco Mundial, y no solo en el Banco Mundial, sino en la Agencia de Apoyo y Asistencia Internacional
de Inglaterra. Digamos, son dos instituciones que tienen trabajando personas que están muy capacitadas en leer evidencia, ¿verdad? Y tratar, digamos, el discurso tanto del Banco Mundial como el de esta institución de Inglaterra es que a los gobiernos se los debe entrenar para que tomen decisiones basadas en evidencia, ¿verdad? Todo ese discurso siempre permanente, hay que generar evidencia y después hay que agarrar esa evidencia y que dársela a los tomadores de decisiones y que ellos a partir de ahí. Entonces hicieron un experimento muy simple en estos burócratas, ¿verdad? En estos trabajadores de estas instituciones que están entrenados en eso y que entrenan a otras personas en eso. Se les dio evidencia sobre una crema para la piel y sobre los efectos del salario. Ojo que crema para la piel, ven, digamos, la idea de poner el ejemplo de crema de la piel era como para decir que era una intervención para medir los efectos, digamos, para no meter cuestiones ideológicas, o sea, la crema sirve o no sirve, tiene que ver con la piel. Pero el salario mínimo sí podría tener ahí un componente ideológico sobre si sirve o no sirve, o qué efectos puede tener el salario mínimo. Y lo que encontraron, bueno, a esta tablita, que ese paper, es que, digamos, les mandaron, era un cuestionario, entonces les mandaron evidencia de que la crema sirve y evidencia de que la crema no sirve, ¿verdad? A unos evidencia de que sirve y a otros que no sirve. Después les mandaron evidencia de que el salario mínimo tenía efectos positivos y a otros les mandaron evidencia de que los salarios mínimos tenían efectos negativos, ¿verdad? Entonces, si esta gente estaba entrenada para leer la evidencia, tenían que responder en forma correcta todo el tiempo, ¿verdad? Ya sea para un lado o para el otro. Resulta que cuando, no, bueno, primero no todos lograron entender la evidencia en forma correcta, eso ya es un resultado súper interesante, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que además cuando les presentaban el ejemplo de la crema de piel, ahí podían tener, como no tiene tanto contenido ideológico, podían responder en forma correcta, ¿verdad? Muchísimo más. Ahí estaban, más del 60% de veces seleccionaron la opción que debían de haber seleccionado sobre la evidencia. Pero cuando les preguntaron sobre el salario mínimo, no. Es mucho menos del 50% y esas diferencias de ahí están los intervalos de confianza, ¿verdad? Son estadísticamente significativas. O sea que cuando había un componente ideológico, que esto es lo que tiene que ver con sesgos de confirmación, no importa lo que nos dice la evidencia, ellos ponen lo que ellos creen desde antes. ¿Ya? Y es gente que estaba entrenada en leer evidencia, ¿verdad? Que es lo más sorprendente. Entonces, sí es importante que tomen en cuenta estos aspectos, ¿verdad? Eso. Después también, lo mismo para el proceso de paz en Colombia, hicieron un ejemplo muy parecido y resultaba que sí, las personas que desde antes pensaban que el proceso de paz no servía, no importa la evidencia que les presentaban, concluían que no iba a servir. Igual las personas que pensaban que servía el proceso de paz, no importa si tenía evidencia que decía que no servía, ya tomaban la decisión como que si la evidencia estaba dirigida a que sí servía, ¿verdad? Entonces, eso es no solamente importante para nosotros pensar en cómo mejorar la política pública, ¿verdad? Pero también para examinar un poco qué es lo que pensamos y qué es lo que creemos, ¿verdad? Sobre
las sugerencias de política pública, ¿verdad? También hay que pensar qué tanto uno está sesgado de esos sesgos de confirmación para cualquier lado, ¿verdad? Pero es importante tratar de leer la evidencia. Después, también el equipo de Colombia en Economía del Comportamiento de la Universidad de los Andes, ahora hay mucha universidad que está haciendo el nombre son fuertísimos, hacen investigación súper interesante. Hicieron uno sobre noticias falsas y encontraron que, por ejemplo, les daban noticias, ¿verdad? Y les decían, estas son falsas, estas son verdaderas de la gente. Se iban para la casa y regresaban no sé cuántos días, 1 o 2 días después, y les presentaban las noticias y ahora les preguntaban, hey, ustedes, ¿cuáles creen que eran falsas? ¿Verdad? Y les presentaban algunas noticias que les habían presentado antes y otras nuevas, ¿verdad? Y entonces empezaban a responder. Las preguntas, las noticias que habían visto antes, la gente pensaba que era verdadera. No importa si las habían marcado antes, si los investigadores les habían dicho que eran falsas. Igual las marcaban como que era más probable que fueran verdaderas que las que no habían visto antes. Entonces, ¿qué significa eso? Que digamos que el cerebro como que le suena familiar la noticia y entonces ya piensa que es verdadera. No se acuerda muy bien porque ya habían pasado algunos días, entonces no se acordaban si era falso y verdadero, pero le era familiar y entonces pensaba que era. Y bueno, el artículo del New Yorker que les pongo ahí, que está en mediación virtual, es súper interesante, también habla, en el caso de Trump, ¿verdad? Sobre este tipo de sesgos. Se los recomiendo. Ahí está el video y tal vez agarremos, se me hizo, decidí seguir, agarremos unos 10 minutos de descanso y lo que hacemos es, para que no se nos haga muy larga la clase, vamos a ver nada más la primera parte de herramientas empíricas y vemos de asignación aleatoria y el resto de herramientas en la próxima clase. No sé, antes de cerrar, si quiero preguntarle, antes de salir al recreo, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Igual van a tener los 10 minutos enteros, así que no. ¿Qué les pareció? En parte todo bien. Todo bien, les voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿habían visto este tipo de cosas en otros cursos? Yo, bueno, no en cursos, creo, que me acuerde no, pero personalmente sí, de hecho que ahí tenía un comentario eh, sobre, sobre que las personas piensan, digamos, utilizando los modelos mentales y también sobre el tema del manejo de los liderazgos para llegar. Y me acuerdo de un libro que habla de Poor Economics, que habla de hecho de que el liderazgo que se puede ejercer para estas nets contra la malaria, contra el mosquito que transmite la malaria, era más efectivo cuando eran liderazgos políticos de una zona específica o de zonas en específico, y también lo dice un reporte del Banco Mundial, eh, era 60% más eficiente que fueran científicos. Y me acuerdo que Esther Duflo, que eso era como una pregunta, comentario, utilizaba, y bueno, su esposo utilizaba una forma de hacer esta parte empírica, nada más que ahorita no me acuerdo el nombre, era como regression, algo, ahí lo estoy buscando, pero... RCT, Ajá, eso, Randomized Control Trials. Eso es asignación aleatoria. exacto. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Ok. Será mi comentario. Gracias, excelente, gracias, David. ¿No? Fabiola hizo thumbs up, no sé si tenía algún comentario o alguna pregunta. O todo estaba bien. Bueno, entonces,
¿no? Agarremos entonces un recreo de 10 minutos y nos vemos a las 10:43 y ya empezamos con